Nos encontramos en Córdoba, donde durante unos días se está celebrando el encuentro de la Alianza Evangélica Española IDEA 2023. Este encuentro se titula Respuestas ante la crisis y está presentando diferentes temas que estamos enfrentando en nuestra sociedad, conflictos, dificultades y cómo el Evangelio puede dar respuesta a ellos. Diferentes evangélicos de toda España se están reuniendo en este lugar para poder conversar, para poder formarse y para poder también salir desafiados a llevar el mensaje del Evangelio que transforma el mundo. Estamos con Marcos Zapata, él es el presidente de la Alianza Evangélica Española, por fin en Córdoba, celebrando este encuentro de IDEA 2023. Cuéntanos, Marcos, ¿cómo se está desarrollando el encuentro hasta ahora? La verdad es que está siendo un tiempo buenísimo. Ayer viernes tuvimos una mesa redonda con diferentes personalidades de la cultura y de la política en Córdoba que trajeron una visión de sus aspectos tanto periodísticos, director de un medio de prensa, como un historiador, como una política, especialista en economía y también un evangélico que hablaba de cómo abordar y traer soluciones a la crisis actual que estamos viviendo, no solo en España, sino en Europa, incluso en el mundo. Fue muy interesante porque incluso el debate se hizo muy caluroso, por decirlo de una manera, y terminamos mucho más tarde de lo previsto. La gente no se quería ir. Es un buen síntoma de que la reflexión ayuda a traer soluciones. Esas mesas de diálogo donde personas con diferentes ópticas pueden hablar. Y esa fue la primera idea. Y esta mañana hemos escuchado a Manolo Suárez y Antonio Simoni desde una óptica histórica y actual de cómo traer respuestas a la crisis. Y hay muy buen ambiente. Los comentarios que se oyen en los pasillos y ahora tomando ahí el café, pues todo el mundo contento con la identidad que se nos da como cristianos para enfrentar, para abordar, no solo desde una óptica teórica, sino práctica, la crisis actual que estamos viendo como sociedad. ¿Qué papel crees que juega la Alianza Evangélica en ese sentido para las iglesias evangélicas, para que puedan de alguna manera buscar un punto de referencia o un punto, digamos, de poder compartir las ideas que hay en torno a los desafíos que estamos encontrando como sociedad? Tú lo estás diciendo muy bien. Por una parte, generamos ideas. Este mismo encuentro se llama IDEA. La idea es juntos poder generar ideas para afrontar los desafíos que tenemos por delante. En ese sentido, la Alianza Evangélica tiene una plataforma tal vez única en nuestro país, porque no es una institución denominacional, sino de personas que se juntan y se aglutinan para tener una voz única, una voz personalizada frente a todas las situaciones que estamos viviendo hoy como país. Entonces, el papel de la Alianza Evangélica es aglutinar, generar unidad en torno al pensamiento, en torno a las ideas, en torno a las propuestas. Y en ese sentido tenemos una capacidad de respuesta a través de nuestros comunicados, una capacidad de respuesta muy rápida a lo que se está planteando en leyes, en cambios sociales que está habiendo, que desde otras instituciones o incluso denominaciones evangélicas no se puede hacer porque no es su ámbito de acción. Nuestro ámbito de acción tiene que ver con la influencia, con el pensamiento y con la acción. Y en ese sentido, ahora que nos acercamos al 150 aniversario, ya son 150 años de la Alianza Evangélica, siguen vigentes los mismos principios con los que se fundó la Alianza. El principio de la defensa de nuestros valores, del Evangelio, que afecten a la sociedad, a toda la sociedad, no solo que nos afecten a nosotros, sino a toda la sociedad. Un movimiento de oración, porque eso significa que estamos dependiendo de Dios, no dependemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades, sino que nuestra dependencia sigue siendo en Dios. Y en tercer lugar, movimiento de unidad, esa unidad, ese aglutinar, ese juntar para poder transformar el mundo. Quizá por último, Marcos, hemos hablado de muchos desafíos que tenemos en el presente. ¿Crees que las iglesias evangélicas y los evangélicos estamos respondiendo o a veces estamos un poco adormilados, quizá aislados de lo que pueda ocurrir a nuestro alrededor? ¿Cuál sería tu diagnóstico en cuanto a ello? Sí, me identifico con lo que dices de que tal vez estemos adormecidos. Yo buscaría otra palabra, y es que se está aceptando el concepto de neutralidad como un modelo tal vez bíblico y correcto, no meternos en problemas. Y creo que ese concepto de neutralidad es absolutamente antibíblico. Como hoy se nos demostró a nivel histórico, Antonio Simoni, la Iglesia no fue neutral frente a los desafíos de su tiempo, y como Manolo Suárez nos recordaba de que no podemos ser neutrales frente a los desafíos actuales.
esa neutralidad que muchos tienen, no te metas en problemas, eso no nos corresponde a nosotros nos corresponden los asuntos del cielo y no los de la tierra. Entonces, tal vez es algo que tenemos que nosotros que despertar, si hay adormecimiento, despertar desde la Alianza Evangélica, ser un poquito la conciencia y una voz profética, diciendo, tenemos que levantarnos, tenemos que despertarnos, tal vez como Pablo le decía a los Efesios. Fíjate, la iglesia más madura y la carta más madura de Pablo, que es a los Efesios, les dice, despierta tú que duermes. Es interesante, decir, que incluso dentro de la iglesia de Éfeso había gente que no se enteraba de qué iba el asunto y necesita escribir esa carta. De la misma manera, la Alianza Evangélica, salvando todas las distancias, necesitamos ser también escribir una carta a la Iglesia española diciendo, no solo debemos, sino que podemos hacer algo para transformar el mundo. Así que súmate, y desde aquí aprovecho para decirle a muchas personas que nos puedan estar escuchando, súmate, hazte miembro de la Alianza, porque entre todos podemos hacer un cambio significativo en nuestro país. Muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias, Hernán. Estamos con Moisés Contreras, él es un experto en economía, en finanzas y va a dar uno de los talleres esta tarde aquí en IDEA. Así que gracias por hablar con nosotros, Moisés. Lo primero sería preguntarte un poco cómo ves la situación financiera actualmente. Imagino que como estamos en un contexto de responder ante la crisis, tendrás que responder un poco a las crisis financieras que estamos viviendo actualmente, ¿no? De hecho, parte del taller va a ser qué aprendemos de las crisis, ¿no? Y la verdad es que no es que hayamos salido de la crisis, que yo creo que como país llevamos muchos años en crisis, ¿no? Y creo que las crisis nos tienen que servir de alguna manera para enfrentarnos a ellas y también hacer una reflexión interna, ¿no? Es decir, estamos haciendo las cosas correctamente y de eso va un poquito el taller, ¿no? Es decir, ver cómo debemos de ser, cómo debemos de tratar las crisis y cómo debemos de ser para poder de alguna manera sobrevivir a las crisis. Pero llevamos muchos años ya viviendo en crisis en nuestro país. Sé que has estado desarrollándote durante muchos años en el mundo empresarial, evidentemente conoces muy bien todo lo que tiene que ver con la economía, pero algo que haces también es relacionarlo con la Biblia, con los principios bíblicos. ¿Tenemos ahí en la Biblia principios que podemos aplicar a la hora de vivir nuestra economía familiar, nuestra economía local, nuestra economía nacional, incluso más allá? Desde luego, la Biblia yo creo que es el mejor libro de economía que tenemos a nuestra disposición. De hecho, en la Biblia podemos encontrar 500 referencias sobre la fe, 500 referencias sobre el amor, pero cuando hablamos del dinero, de la gestión de los recursos, encontramos más de 2.300 referencias. No, la Biblia nos habla muchísimo, sobre todo nos habla de cómo debemos de ser en frente a la gestión del dinero, ¿no? Y precisamente lo que vamos a ver en el taller es un poco cuál es la personalidad, el carácter que debemos de tener frente a los recursos, manejando los recursos del dinero, pero sobre todo en tiempos de crisis. Exactamente, la Biblia nos habla muchísimo de ello. Estamos en este encuentro de la Alianza Evangélica. ¿Cómo te encuentras estando aquí en este tipo de evento? Sé que viajas mucho, colaboras con otras entidades. ¿Qué te aporta de especial el estar presente en este contexto? Pues de hecho, sinceramente es la primera vez que participo y la verdad estoy encantadísimo. Tanto en el día de ayer como en las ponencias de esta mañana, el nivel es impresionantemente alto y yo creo que como pueblo evangélico, como pueblo protestante, tenemos que dar este tipo de respuestas frente a la crisis, ¿no? Yo animo a muchísimas personas que estén interesadas en cómo el pueblo cristiano puede enfrentarse o tiene que dar esas respuestas, ¿no?, a los retos que nos encontramos, de que puedan estar aquí, ¿no?, y que puedan ver. La verdad es que encantadísimo. Muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Muy bien, gracias. Nos encontramos con Antonio Simoni, historiador, profesor en La Carlota, que ha tenido las exposiciones también aquí en IDEA, hablándonos sobre cómo la Iglesia ha respondido en tiempos de crisis. Antonio, gracias por estar con nosotros. La Iglesia evidentemente ha enfrentado a lo largo de la historia, así lo expusiste, muchas crisis. Actualmente también podemos decir que estamos en crisis y que tenemos que responder. ¿Qué modelos son los que tú crees que debemos tomar para dar esa respuesta? Bueno, los modelos, la historia nos enseña que el pasado siempre ha sido un gran maestro en estos aspectos, aunque dice la Biblia que no es de sabiduría mirar al pasado, pero no es eso, sino decir que aquel tiempo fue mejor. Evidentemente, la respuesta de la Iglesia tiene que ver mucho con el papel de ella misma, el entender su idiosincrasia, su naturaleza y el ser fiel a la palabra, un denominador común que ha sido clave en todos los momentos de crisis de la historia y clave para superar esas crisis. La palabra y su fidelidad a ella
siempre estuvo presente, ¿no? Estamos en Córdoba, supongo que también es especial para alguien como tú, que vive aquí, que desarrolla aquí su ministerio. ¿Qué supone para vosotros también el hecho de poder celebrar este encuentro en esta ciudad? Bueno, pues recibir el Congreso IDEA es una bendición para la comunidad evangélica de Córdoba. Ser los anfitriones de este elenco de ministerios, de personas, es una bendición para nosotros y un impulso para la obra. Que eso, creo que esto también, la visibilización de la Iglesia, que si no es una prioridad, sí es algo que viene siempre muy bien para la Iglesia, y nosotros estamos disfrutando de este Congreso y estamos agradecidos a la Alianza Evangélica, lógicamente. Muchas gracias, Antonio. Muy bien, bendiciones. Seguimos en IDEA y estamos con Israel Montes, él es el presidente del grupo de trabajo de oración. Israel, gracias por estar con nosotros. El grupo de oración es uno de los grupos, digamos, más longevos y con el que comenzó el movimiento de la Alianza Evangélica. Cuéntanos un poquito por qué es importante la oración en la Alianza Evangélica. Bueno, realmente vamos a cumplir pronto 150 años y yo ya era presidente cuando celebramos el 140 aniversario. Y lo primero que se hizo fue orar. Y yo creo que es importante porque todos los movimientos evangélicos, al final, cuando escarbas un poco en la historia, te das cuenta de que había gente previamente orando, ¿no? Y Dios actúa cuando nosotros de verdad le pedimos de todo corazón que actúe y hay una disposición del corazón, porque la oración no deja de ser decir, Señor, yo no puedo, actúa tú, ¿no? Entonces, así lo veo yo en cuanto a la oración. ¿Cómo os estáis moviendo actualmente? ¿Cómo está haciendo la Alianza Evangélica para motivar a la gente a la oración? Bueno, realmente las redes sociales las tenemos un poco aparcadas por diferentes situaciones, pero yo creo que el buque insignia es la semana de oración y vemos que a través de las redes sociales, a través de YouVersion incluso, la gente va siguiéndolo y vemos que hay mucha gente involucrada y gente de toda España que siguen haciendo la semana de oración y empiezan el año en oración, que es algo básico y creo que muy bueno y la mejor forma de empezar una iglesia al año. ¿Qué piensas que tiene que ver el tema que estamos tratando, respuestas ante la crisis, con este aspecto concreto de la oración? ¿Te parece que hay relación entre ambos tópicos? Claro, yo siempre pienso que la oración no es solo hablar con Dios, sino que también en la oración muchas veces Dios se revela y te habla a ti, ¿no? Y Dios ya sabe lo que le vas a decir, pero tú no sabes lo que Dios te va a decir a ti en los momentos de oración. Y ha habido momentos, por ejemplo en la Cabilia, en Argelia, ellos cuentan que cuando hubo un pequeño despertar hace unos años fue porque un grupo de jóvenes se dedicaron a orar, y Dios trajo de alguna manera esa recompensa a buscarle de todo corazón. Y la forma de buscar al Señor muchas veces no es algo tan erudito como empezar a profundizar mucho en la Biblia, que también, sino buscar su rostro en oración. Y a lo largo de toda la Biblia, cuando tú lees la Biblia, te dice, vale, ponte a leerla, pero también te recuerda que tienes que buscarle en oración. Y para mí la respuesta a la crisis sería empezar a orar y decir, Señor, danos capacidad de ser esa respuesta a un mundo que te necesita. Muchísimas gracias, Israel, y que sigas disfrutando del encuentro. Gracias. La cuestión no es qué hacemos, sino con quién vamos, como le pasó a Moisés cuando se lo preguntó al Señor. Yo creo que la clave está también en Mateo 16, cuando dice Jesús se los lleva a los discípulos como a 200 kilómetros de Jerusalén, que es subir los altos del Golán, cerca ya del Líbano, para hacerle una pregunta. 200 kilómetros en el siglo I andando, para cuando llegan allí le pregunta a ellos, ¿quién decís que soy yo? Por eso creo que a veces la Iglesia tiene que pasar por estos periodos, a veces tan difícil, para saber quién es Él. Porque la respuesta de la Iglesia, como hemos visto, aquí hemos exprimido y hemos comprimido todo esto, la respuesta de la Iglesia a los periodos de crisis de todo tipo nunca estuvo en qué o cómo lo hizo o qué estrategia planificó para sobrevivir, sino en saber quién era y quién la sustenta. Saber que es la Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad a lo largo de la historia, cuya cabeza es Cristo, quien la ha sostenido y la ha llevado de la mano a lo largo de la historia y la seguirá llevando hasta que Él venga, porque como se dijo ayer en el debate, en la historia y aún en las crisis, Dios siempre tiene la última palabra. Que el Señor lo bendiga. Al fin y al cabo, no hay ningún otro que pueda luchar por nosotros, sino tú, nuestro Dios, solo tú. En Él nos sentimos confiados, sabiendo que,
así como utilizó a la Iglesia en el pasado, como nos mostró Antonio, lo va a hacer hoy con nosotros y lo va a hacer con nuestros hijos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ante la crisis actual, nos reafirmamos en nuestra identidad y frente a la incertidumbre y remoción de valores que se extiende alrededor de nosotros, nos levantamos sobre nuestros pies en la seguridad de que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. Pero ustedes me entienden. Necesitamos medios de comunicación creíbles y personas que nos lo cuenten que sean también creíbles para la sociedad. Si son débiles, la sociedad será débil. Porque además siempre el medio de comunicación va a ser un contrapunto al poder. Señores, y la luz del mundo es el ejemplo que podamos dar y el pasar haciendo el bien, como ese señor de hace 2000 años que realmente pues amó y pasó haciendo el bien. Esa es la fórmula, la única fórmula que conozco yo para mejorar el mundo desde nuestra parcela de responsabilidad. Como dijo Nelson. Importantísimo, la economía la formamos nosotros. Para mí la economía no tiene ideología, no tiene religión. La economía es neutral, es cada uno de nosotros que la tenemos que hacer posible y hacerla como creemos. Tenemos un momento que son las votaciones, pero tenemos otras muchas en las que tenemos que dar nuestra voz y decir lo que necesitamos para que no se pierda algo fundamental, que son los valores de las personas. El propio Jesús lo señaló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos ejemplos que brillen como buenos padres y madres, iglesias comprometidas con el prójimo y con la verdad, políticos que no busquen trepar en su carrera sino servir a la sociedad, personas capaces del diálogo con el otro sin que sea nunca nuestro enemigo, por mucho que sea nuestro adversario, comprometernos con ser ciudadanos, empresarios, justos y honrados, y en esto somos protagonistas. Esa debe ser también nuestra respuesta a la crisis. Muchísimas gracias.